La lluvia caía sin piedad sobre las calles de Madrid aquella noche fría de diciembre. Las gotas golpeaban el pavimento como pequeños martillos, creando una sinfonía triste que resonaba en cada rincón de la ciudad. Entre las sombras de un callejón oscuro, donde la luz de las farolas apenas alcanzaba a iluminar, se encontraba un niño de apenas 12 años llamado Mateo. Mateo no era como los otros niños de su edad. Mientras ellos dormían en camas calientes, abrazados a sus almohadas suaves y soñando con juguetes nuevos, él temblaba bajo un cartón mojado que apenas lo protegía del frío penetrante. Sus ropas estaban rasgadas, sus zapatos tenían agujeros tan grandes que sus dedos asomaban por ellos, y su estómago rugía de hambre desde hacía 2 días. Pero en los ojos de Mateo había algo especial. Una chispa brillante que la pobreza no había podido apagar. Una luz de inteligencia y determinación que contrastaba con su apariencia frágil y desnutrida. Sus ojos color miel observaban el mundo con una curiosidad insaciable, como si cada experiencia, por dolorosa que fuera, le enseñara algo valioso. Aquella noche, mientras la ciudad dormía y soñaba, Mateo caminaba por las calles empapadas buscando algo, cualquier cosa que pudiera comer o vender para conseguir unas monedas. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos helados, pero él ya no sentía el frío. El hambre era mucho más fuerte que cualquier otra sensación. De repente, a lo lejos, vio algo que llamó su atención. Un brillo dorado que salía de las ventanas de un edificio enorme y lujoso. Era la mansión más grande que Mateo había visto en su vida. Los muros eran blancos como la nieve, las ventanas enormes mostraban lámparas de cristal que parecían estrellas colgando del techo, y en el jardín había estatuas de mármol que costaban más que todo lo que Mateo podría ganar en 100 vidas. Mateo se acercó lentamente, como hipnotizado por aquella belleza. A través de las ventanas, podía ver a personas elegantes con trajes caros y vestidos brillantes. Reían, bebían champán en copas de cristal y comían de platos que parecían obras de arte. Era un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo donde el hambre no existía, donde el frío era solo una palabra, donde la felicidad parecía ser tan fácil como respirar. El niño se quedó allí parado, bajo la lluvia, observando aquella escena como si fuera una película. Su estómago rugió nuevamente, recordándole su realidad. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla sucia, mezclándose con las gotas de lluvia. No era una lágrima de envidia, sino de tristeza profunda. Tristeza por no haber conocido nunca ese tipo de vida. Tristeza por no saber qué se sentía tener una familia, una casa, una cama caliente. ¿Qué haces aquí, pequeño vagabundo? La voz grave y burlona lo sacó de sus pensamientos. Mateo se giró rápidamente y se encontró con un hombre alto y corpulento vestido con un traje negro impecable. Era el guardia de seguridad de la mansión. Su rostro estaba lleno de desprecio mientras miraba al niño de arriba abajo. Yo solo estaba mirando, señor, susurró Mateo con voz temblorosa. No quiero causar problemas. ¿Mirando? El guardia soltó una carcajada cruel. Los de tu clase siempre están solo mirando. Largo de aquí antes de que llame a la policía. No queremos que tu suciedad enferme a nuestros invitados. Las palabras del guardia dolieron más que el hambre y el frío juntos. Mateo bajó la mirada y estaba a punto de alejarse cuando otra voz interrumpió la escena. Espera un momento, Ricardo. Era una voz diferente, fría, calculadora, pero con un tono de diversión. Del interior de la mansión salió un hombre de unos 50 años. Vestía un traje gris de 3 piezas que probablemente costaba más que un auto nuevo. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con gel, y en su muñeca brillaba un reloj de oro que parecía gritar su precio. Sus ojos eran pequeños y astutos, como los de un zorro, y en sus labios bailaba una sonrisa arrogante. Este era don Sebastián Aranda,
uno de los hombres más ricos de toda España. Dueño de hoteles, restaurantes, empresas de tecnología y bienes raíces por todo el país. Un hombre que había construido su imperio pisoteando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Un hombre que medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó don Sebastián acercándose a Mateo con pasos lentos y deliberados, como un gato acercándose a un ratón. Un niño de la calle admirando mi humilde morada. Algunos invitados comenzaron a salir de la mansión, atraídos por la escena. Formaron un semicírculo alrededor de Mateo, observándolo como si fuera un animal en un zoológico. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad, diversión y desprecio. «Dime, muchacho», continuó don Sebastián, «¿cómo te llamas?» «Mateo, señor», respondió el niño, tratando de mantener la dignidad a pesar de su apariencia miserable. «Mateo», repitió el millonario, saboreando el nombre como si fuera una broma. «Dime, Mateo, ¿alguna vez has visto tanto dinero junto?» Don Sebastián sacó su billetera de cuero italiano y extrajo varios billetes de 100 euros. Los agitó frente a la cara de Mateo, tan cerca que el niño podía oler el aroma a dinero nuevo. «Esto es más de lo que tu familia ha visto en toda su vida, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa maliciosa. «Oh, espera, probablemente ni siquiera tienes familia». «¿Me equivoco?». Los invitados rieron. Algunas risas eran incómodas, otras eran genuinamente crueles. Mateo sintió como sus mejillas ardían de vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto. No iba a darles la satisfacción de verlo quebrado. «Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, señor», dijo Mateo con voz firme, aunque sus ojos se humedecieron. «Y mi padre desapareció poco después. Pero eso no significa que yo valga menos que usted». El silencio cayó sobre el grupo como una manta pesada. Nadie esperaba que aquel niño harapiento hablara con tanta dignidad. Don Sebastián arqueó una ceja, genuinamente sorprendido por primera vez en mucho tiempo. «¿Valga menos?», repitió el millonario. «Qué interesante. Dime, niño filósofo, si no vales menos que yo, ¿por qué yo estoy aquí, en mi mansión, y tú estás ahí, temblando bajo la lluvia como un perro callejero?» «Porque el dinero no mide el valor de una persona, señor», respondió Mateo sin vacilar. «Mide solo las oportunidades que ha tenido en la vida». Más risas estallaron entre los invitados. Pero esta vez, don Sebastián no se reía. Estaba intrigado. Este niño era diferente a los otros mendigos que había encontrado en su vida. Había algo especial en él, algo que despertó en el millonario un impulso oscuro, el impulso de romper esa dignidad, de demostrar que el dinero lo era todo. «Eres muy elocuente para ser un niño de la calle», dijo don Sebastián, dando vueltas alrededor de Mateo como un tiburón. «Dime, ¿sabes leer y escribir?» «Sí, señor. Me enseñó mi madre antes de morir. Ella era maestra». «¿Una maestra?». Don Sebastián fingió sorpresa. «¡Qué desperdicio de educación! Y dime, ¿eres bueno con los números? ¿Las matemáticas? ¿Los acertijos?». Mateo asintió lentamente, sin entender a dónde quería llegar el millonario. «Soy bueno, señor. Me gustan los rompecabezas. Solía resolverlos con mi madre cuando ella estaba viva». Don Sebastián sonrió ampliamente, como si acabara de tener la idea más brillante de su vida. Se giró hacia sus invitados y levantó las manos dramáticamente. «Señoras y señores, propongo un juego, un entretenimiento para esta aburrida noche. ¿Qué les parece?». Los invitados murmuraron con interés. Conocían a don Sebastián y sabían que sus juegos siempre eran crueles pero entretenidos. «Este niño dice ser inteligente», continuó el millonario.
Dice que las oportunidades son lo único que lo separa de nosotros. Bien, pues le voy a dar una oportunidad. Una oportunidad de oro. Don Sebastián se acercó a Mateo y se agachó para quedar a su altura. Sus ojos brillaban con malicia. Mateo, te voy a hacer una oferta que cambiará tu vida. En mi estudio, tengo una caja fuerte. Es la más segura y sofisticada del mundo. Dentro de esa caja fuerte hay 100 millones de euros. Hizo una pausa para dejar que la cifra se hundiera. Si logras abrirla, todo ese dinero es tuyo. Los invitados jadearon. Algunos pensaron que don Sebastián había perdido la cabeza. 100 millones de euros era una fortuna incluso para él. Pero, continuó el millonario levantando un dedo, tienes solo una oportunidad. Una sola noche. Si fallas, no solo te irás con las manos vacías, sino que tendrás que admitir frente a todos que la pobreza es lo que mereces. Que el dinero sí mide el valor de una persona. Que yo tenía razón y tú estabas equivocado. El corazón de Mateo latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. 100 millones de euros. Era una suma imposible de imaginar. Con ese dinero podría comer todos los días. Podría tener una casa. Podría ir a la escuela. Podría ayudar a otros niños como él. Pero también entendía el juego. Don Sebastián no le estaba dando una oportunidad. Le estaba tendiendo una trampa. Quería humillarlo. Quería demostrar que los pobres eran inferiores. Quería verlo fallar y arrastrarse suplicando perdón. Mateo miró al millonario directamente a los ojos. En ese momento, algo cambió dentro de él. Ya no era solo un niño pobre buscando comida en la basura. Era alguien con una misión. Alguien que iba a demostrar que la inteligencia, la dignidad y el corazón valían más que cualquier cantidad de dinero. Acepto su oferta, señor, dijo Mateo con voz clara y firme. La multitud estalló en murmullos de sorpresa. Don Sebastián sonrió con satisfacción. Esto iba a ser mejor de lo que había imaginado. Excelente, dijo el millonario, enderezándose. Entonces, que comience el juego. Ricardo, lleva a nuestro pequeño genio a mi estudio. Y traigan champán para todos. Esta noche vamos a presenciar cómo la realidad aplasta las ilusiones de un niño soñador. Los invitados aplaudieron y rieron mientras Mateo era conducido al interior de la mansión. Sus pies mojados dejaban huellas en el mármol brillante del piso. Las paredes estaban decoradas con pinturas que valían millones. Los candelabros colgaban del techo como cascadas de diamantes. Era como entrar en otro mundo. Un mundo que nunca había sido diseñado para alguien como él. Mientras caminaba, Mateo podía sentir las miradas de todos sobre él. Miradas llenas de burla, de diversión, de crueldad. Para ellos, él no era una persona. Era un juguete, un entretenimiento para una noche aburrida. Pero Mateo tenía un secreto que ninguno de ellos conocía. Durante los años que había vivido en las calles, había sobrevivido usando su mente. Había aprendido a leer a las personas, a entender cómo funcionaban las cosas, a resolver problemas que habrían derrotado a muchos adultos. La pobreza había sido su escuela, y la necesidad había sido su maestra. Mientras subían las escaleras hacia el estudio de don Sebastián, Mateo cerró los ojos por un momento y pensó en su madre. Recordó su sonrisa dulce, sus manos suaves acariciando su cabello, su voz cantándole canciones de cuna. Recordó la última cosa que ella le había dicho antes de morir. Mateo, mi amor, nunca dejes que nadie te diga que vales menos porque tienes menos. El verdadero valor de una persona está aquí, había dicho, tocando el pecho de Mateo sobre su corazón. En tu bondad, en tu inteligencia, en tu capacidad de amar. Esas son las riquezas que nadie puede quitarte. Mateo abrió los ojos. Una determinación férrea se apoderó de él.
No iba a fallar. No por el dinero, sino por su dignidad. Por la memoria de su madre. Por todos los niños como el que la sociedad había olvidado. Llegaron finalmente a una puerta de madera oscura con incrustaciones de oro. Ricardo la abrió y reveló el estudio más lujoso que Mateo había visto. Las paredes estaban cubiertas de libros encuadernados en cuero. Había un escritorio gigante de caoba con una silla de terciopelo rojo. En las paredes colgaban diplomas, certificados y fotografías de don Sebastián con personas famosas y poderosas. Pero lo que captó la atención de Mateo fue la caja fuerte. Estaba empotrada en la pared del fondo, detrás de una pintura que don Sebastián movió a un lado con un control remoto. La caja fuerte era enorme, del tamaño de una puerta. Era de acero gris con un panel digital en el centro. Números, letras y símbolos parpadeaban en la pantalla. Había también una rueda manual antigua, como las de las películas, y varios cerrojos que brillaban bajo la luz. Aquí está, anunció don Sebastián con orgullo. La Fortaleza X9000. La caja fuerte más avanzada del mundo. Tiene 3 sistemas de seguridad independientes. El primero es un código de 10 dígitos que cambia cada hora basándose en un algoritmo que solo yo conozco. El segundo es una secuencia de letras y símbolos que debe introducirse en el orden exacto. Y el tercero es un mecanismo mecánico que requiere conocer la combinación precisa de giros. Se giró hacia Mateo con una sonrisa burlona. Incluso los mejores ladrones del mundo han intentado abrir cajas fuertes como esta y han fallado. ¿Y sabes qué? Si introduces 3 códigos incorrectos, la caja se bloquea permanentemente y activa una alarma que alertará a la policía. Así que elige sabiamente cada intento. Los invitados entraron en el estudio, llenando el espacio con sus perfumes caros y sus risas nerviosas. Todos querían ver el espectáculo. Todos querían presenciar el momento en que el niño pobre se derrumbara. Una mujer con un vestido de lentejuelas plateadas se acercó a don Sebastián. Sebastián, querido, esto es demasiado cruel incluso para ti. El niño no tiene ninguna posibilidad. Exactamente, respondió el millonario sin apartar la mirada de Mateo. Y cuando falle, habrá aprendido una lección valiosa, que cada quien debe quedarse en su lugar. Los ricos arriba, los pobres abajo. Así funciona el mundo. Mateo no respondió. Se acercó lentamente a la caja fuerte y la estudió con cuidado. Sus ojos recorrieron cada detalle. El panel digital, la rueda manual, los cerrojos, las marcas y rasguños en el metal. Cada elemento le decía algo. «Tienes hasta el amanecer», dijo don Sebastián, mirando su reloj de oro. «Son las 11 de la noche. Eso te da 7 horas. Si para las 6 de la mañana no has abierto la caja, el trato se cancela y admites tu derrota». «¿Entendido?» «Entendido», murmuró Mateo, sin dejar de observar la caja fuerte. «Perfecto. Mis invitados y yo estaremos abajo, disfrutando de la fiesta. Vendremos cada hora para ver tu progreso. O mejor dicho, tu falta de progreso». Se rió. «Oh, y Mateo, si intentas escapar o robar algo de esta habitación, Ricardo está justo afuera de la puerta. No querrás probar su paciencia». Los invitados comenzaron a salir, susurrando entre ellos y apostando sobre cuánto tiempo tardaría Mateo en rendirse. Algunos decían que no duraría ni una hora. Otros apostaban que lloraría y suplicaría ser liberado antes de medianoche. Don Sebastián fue el último en salir. Se detuvo en la puerta y miró a Mateo una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, niño? Que realmente crees que tienes una oportunidad. Esa es la diferencia entre los pobres y los ricos. Los pobres siempre tienen esperanza. Y la esperanza es lo más cruel de todas las ilusiones. Y con esas palabras, cerró la puerta, dejando a Mateo solo en el estudio. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo en la pared y el suave zumbido del panel digital de la caja fuerte. Mateo se quedó allí parado por un momento, procesando todo lo que acababa de suceder. Luego, lentamente,
Se acercó al escritorio de don Sebastián y se sentó en la silla de terciopelo. Era la primera vez en años que se sentaba en algo tan cómodo. Por un breve instante, cerró los ojos y permitió que su cuerpo descansara. Pero no tenía tiempo para descansar. Tenía 7 horas para lograr lo imposible. Mateo abrió los ojos y se levantó. Se acercó nuevamente a la caja fuerte y colocó su mano sobre el metal frío. Podía sentir el desafío que representaba. Podía sentir el peso de 100 millones de euros esperando detrás de ese acero impenetrable. Pero más que eso, podía sentir el peso de su dignidad. El peso de demostrar que don Sebastián estaba equivocado. Que las personas no se definen por su cuenta bancaria. Que la inteligencia y el valor verdadero vienen de adentro, no de afuera. Está bien, mamá, susurró Mateo, tocando el panel digital. Voy a hacerte sentir orgullosa. Te lo prometo. Y así comenzó la noche más importante de la vida de Mateo. Una noche que iba a cambiar todo. Una noche donde un niño pobre iba a enfrentarse a la arrogancia de un millonario. Una noche donde se demostraría que las verdaderas riquezas no se guardan en cajas fuertes, sino en el corazón humano. Mateo se quedó mirando la caja fuerte durante varios minutos sin moverse. Sus ojos estudiaban cada detalle con la intensidad de un científico examinando un descubrimiento histórico. No era solo una caja fuerte, era un rompecabezas. Y Mateo amaba los rompecabezas. Desde que tenía memoria, su mente funcionaba de manera diferente. Mientras otros niños jugaban con pelotas y muñecas, él desarmaba cosas para entender cómo funcionaban. Relojes rotos que encontraba en la basura. Radios viejas abandonadas en las calles. Cerraduras oxidadas de puertas destrozadas. Cada objeto le enseñaba algo nuevo sobre cómo el mundo estaba construido. Ahora, frente a la caja fuerte más sofisticada del mundo, esa curiosidad infantil se mezclaba con una determinación adulta. Lo primero que hizo fue examinar el escritorio de don Sebastián. Si iba a descifrar los códigos, necesitaba entender la mente del hombre que los había creado. Abrió los cajones con cuidado, consciente de que Ricardo podía entrar en cualquier momento si escuchaba algo sospechoso. En el primer cajón encontró papeles de negocios, contratos, cartas de abogados. Nada interesante. En el segundo cajón había plumas caras, un abrecartas de plata y más documentos. Pero en el tercer cajón, Mateo encontró algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Era un diario personal. Mateo lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas estaban llenas de la caligrafía elegante de don Sebastián. Había fechas, reflexiones, números y combinaciones. 15 de marzo, cambié la primera secuencia a mi fecha de nacimiento invertida. Nadie lo adivinará jamás. 3 de abril, el segundo código ahora incluye las iniciales de mis empresas en orden de fundación. Brillante. 22 de mayo, la combinación mecánica sigue siendo los grados de longitud de donde nació mi imperio. Mi padre estaría orgulloso. Mateo sintió una oleada de emoción. Don Sebastián, en su arrogancia, había documentado pistas sobre sus códigos. Pensaba que nadie jamás leería este diario. Pensaba que su estudio era impenetrable. Pero había un problema. Las entradas del diario eran vagas. No daban los números exactos, solo pistas. Mateo necesitaba más información. Se levantó y comenzó a explorar la habitación con más detalle. En las paredes había fotografías de don Sebastián en diferentes momentos de su vida. Una lo mostraba cuando era joven, cortando el listón de inauguración de su primer hotel. La fecha en la foto decía, Hotel Imperial, Barcelona, 5 de junio de 1995. Otra fotografía lo mostraba recibiendo un premio. En la placa se leía, Premio Empresario del Año, Sebastián Aranda, nacido el 17 de septiembre de 1960. Mateo sacó un papel y un lápiz del escritorio y comenzó a anotar todo. Fechas, lugares, nombres, iniciales. Estaba construyendo un perfil completo de don Sebastián. Mientras trabajaba, escuchó las risas y la música que venían de abajo. Los invitados estaban celebrando, completamente seguros de que el niño pobre fracasaría.
Probablemente estaban apostando sobre cuándo se rendiría. Eso solo hizo que Mateo trabajara más duro. Pasó la siguiente hora investigando. Encontró diplomas universitarios que mostraban que don Sebastián había estudiado en 5 universidades diferentes. Encontró certificados de sus empresas: Aranda Hotels, Sebastián Technologies, Imperial Restaurants, Aranda Real Estate y Golden Investments. Las iniciales eran A, S, I, A, G. Mateo las escribió en su papel. Luego tomó la fecha de nacimiento de don Sebastián y la invirtió. Si nació el 17 de septiembre de 1960, la fecha invertida sería 06919-71. Pero eso no tenía sentido como código. Tal vez era 06-09-19-17. O quizás 17 de septiembre de 1960. Tenía demasiadas posibilidades y solo 3 intentos. El reloj marcaba las 12 de la medianoche cuando la puerta se abrió bruscamente. Don Sebastián entró con una copa de champán en la mano, seguido por varios invitados curiosos. Todos estaban ligeramente ebrios y de muy buen humor. ¿Y bien?, preguntó el millonario con una sonrisa burlona. ¿Ya te rendiste, pequeño genio? Mateo se giró desde el escritorio donde estaba trabajando. Su ropa seguía mojada y su estómago rugía de hambre, pero sus ojos brillaban con determinación. No, señor. Estoy progresando. Don Sebastián soltó una carcajada que hizo eco en toda la habitación. ¿Progresando? ¿Progresando? Mira nada más a nuestros amigos. Se giró hacia los invitados. El niño dice que está progresando. Los invitados rieron. Una mujer con un abrigo de pieles comentó: es adorable que tenga esperanza. Como un cachorro tratando de alcanzar la luna. Dime, Mateo, continuó don Sebastián, acercándose al niño. ¿Qué has descubierto en esta hora? ¿Ya sabes la combinación? ¿O estás simplemente perdiendo el tiempo? Mateo dudó por un momento. No quería revelar todo lo que había encontrado, pero necesitaba mostrar que estaba haciendo un progreso real. He estado estudiando sus fotografías y documentos, señor. Creo que los códigos están relacionados con eventos importantes de su vida. El rostro de don Sebastián cambió ligeramente. La sonrisa burlona se congeló por una fracción de segundo antes de regresar. Muy astuto, dijo el millonario, pero ahora su voz tenía un tono diferente. Un tono de ligera preocupación. Pero ser astuto y tener razón son dos cosas muy diferentes. Tienes 5 horas más, niño. Te sugiero que las uses sabiamente. Y con eso, don Sebastián y sus invitados salieron de la habitación. Pero antes de cerrar la puerta, el millonario se detuvo y miró a Mateo con una expresión extraña. No era burla. Era algo más complejo. Tal vez respeto. Tal vez miedo. Mateo esperó hasta que los pasos se alejaran por completo antes de volver a su trabajo. Ahora sabía que estaba en el camino correcto. La reacción de don Sebastián lo había confirmado. Pero aún necesitaba más información para el tercer código. El diario mencionaba los grados de longitud de donde nació mi imperio. ¿Qué significaba eso? Mateo se acercó a uno de los libreros y comenzó a examinar los libros. La mayoría eran sobre negocios, finanzas y economía. Pero en el estante inferior encontró algo diferente. Álbumes de fotos antiguos. Los sacó con cuidado y comenzó a hojearlos. Había fotografías de un don Sebastián mucho más joven, con menos arrogancia en sus ojos. Fotografías de una mujer hermosa que debía ser su esposa. Fotografías de un niño pequeño que se parecía a don Sebastián. Mateo sintió una punzada en el corazón. Incluso los millonarios crueles habían sido niños una vez. Habían tenido familias. Habían amado y sido amados.
Siguió hojeando hasta que encontró una fotografía que lo hizo detenerse. Era una imagen vieja y desteñida de una pequeña tienda. El letrero decía, Ferretería Aranda, fundada en 1920. Y debajo, escrito a mano, Sevilla, donde todo comenzó. 37.3891 grados N. 5.9845 grados O. Ahí estaba. Las coordenadas exactas de donde el imperio de la familia Aranda había comenzado. Mateo sintió un escalofrío de emoción. Ahora tenía las 3 piezas del rompecabezas. Pero había un problema más grande. Incluso si tenía las pistas correctas, ¿cómo las convertía en los códigos exactos? Había miles de combinaciones posibles a partir de esta información. Mateo se sentó en el suelo, cerró los ojos y comenzó a pensar. Recordó algo que su madre solía decirle: cuando un problema parece imposible, cariño, es porque estás tratando de resolverlo desde el ángulo equivocado. Cambia tu perspectiva. Abrió los ojos. Tal vez no necesitaba adivinar los códigos exactos. Tal vez necesitaba entender la lógica detrás de cómo don Sebastián pensaba. Un hombre como don Sebastián era metódico, organizado, arrogante. Pensaría que su sistema era perfecto. Pero la arrogancia siempre tenía una debilidad: la previsibilidad. Si don Sebastián usaba su fecha de nacimiento invertida, no la cambiaría completamente. Simplemente la reorganizaría de una manera que él considerara inteligente. Si usaba las iniciales de sus empresas, las pondría en un orden que tuviera sentido para él. Si usaba coordenadas geográficas, las simplificaría de alguna manera. Mateo volvió al escritorio y comenzó a trabajar con los números. Escribió todas las variaciones posibles. Las comparó. Las analizó. Buscó patrones. La 1 de la madrugada se convirtió en las 2. Las 2 se convirtieron en las 3. Sus ojos ardían de cansancio. Su estómago gritaba de hambre. Pero su mente estaba más despierta que nunca. Finalmente, a las 3:30 de la mañana, Mateo creyó tener las 3 combinaciones. Para el código digital de 10 dígitos, 17, 0960, 1995. Era la fecha de nacimiento de don Sebastián, 17 de septiembre de 1960, seguida del año en que fundó su primer negocio 1995. Para la secuencia de letras y símbolos, ASIAG, las iniciales de sus 5 empresas en orden cronológico de fundación. Para el mecanismo mecánico, 37-5-98. Una simplificación de las coordenadas de Sevilla, 37.3891 grados N, 5.9845 grados O, tomando solo los números principales. Mateo se puso de pie. Sus piernas temblaban, no solo de miedo sino de emoción. Era ahora o nunca. Se acercó a la caja fuerte y colocó sus manos sobre el panel digital. El metal estaba frío bajo sus dedos. Respiró profundamente y comenzó a introducir el primer código. 17096019995. Presionó el botón de confirmación. La pantalla parpadeó. Los números desaparecieron. Por un momento terrible, Mateo pensó que había fallado y que la alarma sonaría en cualquier segundo. Pero entonces, la pantalla mostró un mensaje en verde. Código 1 correcto. Proceda con código 2. Mateo dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que sintió que sus pulmones se expandían por primera vez en horas. Había acertado, pero aún quedaban 2 códigos más. El segundo código requería el teclado alfabético debajo del panel digital. Mateo presionó las teclas con cuidado. ASIAG. Nuevamente, la pantalla parpadeó. Nuevamente, ese momento aterrador de incertidumbre. Y nuevamente, el mensaje verde. Código 2 correcto. Proceda con mecanismo manual. 2 de 3.
Mateo sintió lágrimas de emoción en sus ojos, pero las contuvo. No había tiempo para celebrar todavía. Ahora venía la parte más difícil. El mecanismo manual era una rueda antigua con números del 0 al 99. Tenía que girarla en la secuencia correcta. 3 vueltas completas a la derecha, luego parar en 37. 2 vueltas completas a la izquierda, luego parar en 5. Una vuelta completa a la derecha, luego parar en 98. Mateo colocó sus manos sobre la rueda de metal. Era pesada y estaba fría. Comenzó a girar. 3 vueltas completas a la derecha. Podía sentir el mecanismo interno moviéndose, los engranajes trabajando juntos. Paró en 37. 2 vueltas completas a la izquierda. La rueda giraba suavemente, como si estuviera flotando sobre aceite. Paró en 5. Una vuelta completa a la derecha. Esta era la última. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Paró en 98. Silencio. Por un momento, no pasó nada. Mateo contuvo la respiración, esperando. ¿Había fallado? ¿Había cometido un error en los cálculos? Y entonces, escuchó un sonido que nunca olvidaría por el resto de su vida. Clic, clic, clic. Los cerrojos de la caja fuerte comenzaron a moverse. Uno por uno, se deslizaron hacia atrás con sonidos metálicos satisfactorios. La puerta pesada de acero comenzó a abrirse lentamente, revelando una hendidura de luz dorada en su interior. Mateo dio un paso atrás, incrédulo. ¿Lo había logrado? ¿Realmente lo había logrado? Agarró la manija de la puerta y la abrió completamente. La luz interna de la caja fuerte se encendió automáticamente, iluminando su contenido. Y allí, apilados en estantes perfectamente organizados, había más dinero del que Mateo había visto en toda su vida. Fajos y fajos de billetes de 100 euros, todos nuevos y crujientes. Había también joyas, documentos importantes, y en el estante superior, una pequeña caja de terciopelo negro. Mateo se quedó allí parado, simplemente mirando. No podía creerlo. Un niño de 12 años, sin hogar, sin familia, sin nada más que su inteligencia y su determinación, había abierto la caja fuerte más sofisticada del mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría por el dinero. Eran lágrimas de validación, de saber que su valor como persona no dependía de su cuenta bancaria, de saber que su madre había tenido razón todo el tiempo. Mamá, susurró al aire, lo logré, lo logré. Pero su momento de triunfo fue interrumpido por un sonido que le heló la sangre. Aplausos lentos. Mateo se giró rápidamente y vio a don Sebastián parado en la puerta del estudio. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Detrás de él, los invitados se apiñaban, tratando de ver lo que había sucedido. Imposible, murmuró el millonario, entrando lentamente en la habitación como un sonámbulo. Esto es imposible. Caminó hacia la caja fuerte abierta y tocó la puerta, como si necesitara confirmar que era real y no una ilusión. Tú realmente la abriste, dijo, su voz temblando. Pero, ¿cómo? Nadie debería poder. Los códigos cambian. El sistema es impenetrable. Mateo se secó las lágrimas y se enfrentó al millonario con la cabeza en alto. Le dije, Señor, que la inteligencia no se compra con dinero. Se cultiva con necesidad, se forja con dificultad y se perfecciona con determinación. Los invitados comenzaron a entrar en tropel en el estudio. Algunos gritaban de sorpresa. Otros simplemente se quedaban boquiabiertos. Nadie podía creer lo que estaban viendo. «Es imposible», gritó un hombre con bigote. «Debe haber hecho trampa. Revisemos las cámaras de seguridad», sugirió una mujer con un collar de perlas. Pero don Sebastián levantó una mano,
silenciándolos a todos. Se acercó a Mateo y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en toda la noche, no había burla en su mirada. Había algo más. Algo que podría haber sido admiración. O tal vez miedo. Muéstrame, dijo simplemente. Muéstrame cómo lo hiciste. Mateo asintió y comenzó a explicar. Les mostró el diario. Les mostró las fotografías. Les explicó su proceso de pensamiento, cómo había descifrado cada pista, cómo había entendido los patrones en la manera de pensar de don Sebastián. Mientras Mateo hablaba, la expresión de don Sebastián cambiaba gradualmente. La arrogancia se derretía como hielo bajo el sol. La superioridad se desvanecía como humo. Por primera vez en décadas, el millonario estaba siendo humillado. Y lo peor de todo, estaba siendo humillado por sus propias palabras y acciones. Cuando Mateo terminó de explicar, el silencio en el estudio era tan profundo que se podía escuchar una aguja caer. Finalmente, don Sebastián habló. Tienes razón, dijo, y su voz sonaba diferente. Más suave, más humana. Yo he estado equivocado. Se giró hacia sus invitados, que lo miraban con asombro. Todos ustedes han sido testigos de esto. He sido derrotado. No por la fuerza, no por el dinero, no por las conexiones, sino por la inteligencia pura de un niño que no tiene nada excepto su mente brillante. Don Sebastián se sentó en su silla de escritorio, de repente viéndose mucho más viejo de lo que era. Mateo, dijo, el trato fue que si abrías la caja fuerte, todo el dinero sería tuyo. Un trato es un trato. El millonario hizo un gesto hacia la caja fuerte abierta. 100 millones de euros. Son tuyos. Puedes tomarlos ahora mismo y salir de mi casa como uno de los niños más ricos de España. Los invitados jadearon. Algunos comenzaron a protestar, pero don Sebastián los silenció con una mirada. Mateo miró la caja fuerte. Miró todo ese dinero que podría cambiar su vida para siempre. Nunca más tendría hambre. Nunca más tendría frío. Nunca más sería invisible para la sociedad. Pero entonces, sus ojos se posaron en la pequeña caja de terciopelo negro en el estante superior de la caja fuerte. Había algo en esa caja que le llamaba la atención. Señor Aranda, dijo Mateo lentamente, ¿qué hay en esa caja negra? Don Sebastián levantó la vista. Siguió la mirada de Mateo hacia la caja de terciopelo y su rostro se puso aún más pálido. Eso no es parte del trato, dijo rápidamente. Es algo personal, algo que no tiene valor monetario. Pero la curiosidad de Mateo estaba despierta. Había algo en la reacción del millonario que le decía que esa caja era importante. Tal vez más importante que todo el dinero. ¿Puedo verla?, preguntó Mateo. No, respondió don Sebastián inmediatamente, levantándose de su silla. Toma el dinero y vete. Eso fue el trato. Pero Mateo no se movió. En cambio, se acercó a la caja fuerte, se estiró y tomó la caja de terciopelo negro. Era ligera, casi no pesaba nada. Te dije que no, gritó don Sebastián, tratando de arrebatarle la caja a Mateo. Pero Mateo fue más rápido. Dio un paso atrás y abrió la caja. Adentro no había joyas caras ni documentos importantes. Había solo 3 cosas: una fotografía vieja, una carta doblada y un pequeño juguete de madera. Mateo sacó la fotografía. Mostraba a un niño pequeño de unos 7 u 8 años, con ropa remendada y zapatos rotos, sonriendo frente a la misma ferretería que Mateo había visto en el álbum. El niño era don Sebastián. Mateo leyó la inscripción en la parte de atrás. Sebastián, 8 años. El día que papá me enseñó que el trabajo duro es el único camino. Nunca olvides de dónde vienes. Luego Mateo desdobló la carta. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa. Mi querido Sebastián,
si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Pero te ruego, hijo mío, no dejes que el éxito te cambie. No dejes que el dinero te haga olvidar lo que es ser humano. Recuerda siempre que fuimos pobres una vez. Recuerda siempre la bondad de aquellos que nos ayudaron cuando no teníamos nada. Y cuando tengas la oportunidad, devuelve esa bondad al mundo. Tu padre que te ama, Antonio Aranda. Mateo levantó la vista de la carta y miró a don Sebastián. El millonario tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Su máscara de arrogancia había desaparecido completamente, revelando a un hombre roto y perdido. Mi padre escribió esa carta el día antes de morir, susurró don Sebastián. Yo tenía 25 años. Acababa de abrir mi segundo hotel. Estaba tan orgulloso de mí mismo. Y luego él murió, y yo guardé esa carta en la caja fuerte, prometiéndome que nunca la olvidaría. El millonario se dejó caer en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Pero la olvidé. Oh Dios, la olvidé. Me convertí exactamente en lo que mi padre temía. Un hombre rico sin corazón. Un hombre que mide a las personas por su dinero. Un hombre que se ríe de los pobres y los humilla por diversión. Los invitados estaban congelados, sin saber qué hacer o decir. Nunca habían visto a don Sebastián así. Vulnerable. Humano. Mateo miró al hombre llorando frente a él y sintió algo inesperado. No sintió triunfo. No sintió satisfacción por haber ganado. Sintió compasión. Porque Mateo entendía algo que pocos niños de su edad entenderían. Entendía que el dolor no discrimina entre ricos y pobres. Entendía que todos, sin importar cuánto dinero tengan, son humanos con miedos, pérdidas y remordimientos. Señor Aranda, dijo Mateo suavemente, su padre era un hombre sabio. Don Sebastián levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Lo era. Y yo lo decepcioné. Lo decepcioné terriblemente. Mateo guardó la carta de vuelta en la caja de terciopelo y la colocó sobre el escritorio. Luego caminó hacia la caja fuerte y miró todo el dinero que estaba allí esperándolo. 100 millones de euros. Suficiente para vivir como un rey por el resto de su vida. Suficiente para nunca volver a pasar hambre o frío. Pero mientras miraba ese dinero, Mateo recordó las palabras de su madre. El verdadero valor de una persona está en su corazón. Y en ese momento, Mateo tomó una decisión que sorprendería a todos. Una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de don Sebastián y de todos los presentes. Cerró la puerta de la caja fuerte. ¿Qué estás haciendo?, preguntó don Sebastián, confundido. El dinero es tuyo. Ganaste el desafío. Mateo se giró y miró al millonario directamente a los ojos. Sí, gané el desafío. Demostré que la inteligencia no se compra con dinero. Pero tomar todo este dinero ahora sería convertirme en algo que no quiero ser. Sería demostrar que, al final, solo me importa el dinero. Y eso haría que don Sebastián tuviera razón sobre mí. El niño caminó hacia el millonario y se detuvo frente a él. Señor Aranda, no quiero sus 100 millones de euros. Pero sí quiero pedirle algo diferente. El silencio en el estudio era tan profundo que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. Todos los invitados miraban a Mateo con una mezcla de asombro y confusión. ¿Qué clase de niño rechazaba 100 millones de euros? Don Sebastián se limpió las lágrimas con un pañuelo de seda y miró a Mateo con ojos llenos de curiosidad y algo que podría ser esperanza. ¿Qué quieres, entonces?, preguntó el millonario con voz ronca. Si no quieres el dinero, ¿qué puedo darte? Mateo respiró profundamente. Había pensado en esto durante los últimos minutos mientras miraba la carta del padre de don Sebastián. Había pensado en lo que realmente necesitaba, en lo que realmente importaba.
Quiero que cumpla la promesa que le hizo a su padre, dijo Mateo con voz firme pero amable. Quiero que recuerde de dónde vino. Quiero que use su riqueza para ayudar a las personas que más lo necesitan. Y quiero ser parte de eso. Don Sebastián parpadeó, sorprendido. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo exactamente? Mateo señaló hacia la ventana, donde el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas. Allá afuera hay miles de niños como yo. Niños que duermen en las calles. Niños que tienen hambre. Niños que son inteligentes y talentosos, pero que nunca tendrán la oportunidad de demostrarlo porque nadie les da una oportunidad. Hizo una pausa. Usted tiene el poder de cambiar eso, señor Aranda. Tiene el poder de ser el hombre que su padre quería que fuera. Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por las mejillas del millonario, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de vergüenza, sino de algo más profundo, de redención. ¿Y qué es lo que propones?, preguntó don Sebastián, su voz temblando con emoción. Mateo dio un paso adelante, sus ojos brillando con una visión que había estado formándose en su mente durante toda la noche. Cree un programa que encuentre a niños de la calle como yo, niños con potencial pero sin oportunidades. Déles educación, comida, refugio y la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. No como caridad, sino como inversión en el futuro. Mateo hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Y yo quiero ayudar. No quiero solo ser un beneficiario. Quiero ser parte de la solución. Quiero ayudar a encontrar a esos niños. Quiero demostrarles que es posible salir de la oscuridad. Un murmullo recorrió la habitación. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos estaban impresionados. Otros estaban escépticos. Pero todos estaban conmovidos. Don Sebastián se puso de pie lentamente. Caminó hacia la ventana y miró hacia el amanecer. El sol comenzaba a elevarse sobre Madrid, pintando la ciudad con una luz nueva. Una luz que prometía un nuevo comienzo. Cuando era niño, comenzó a hablar don Sebastián sin apartar la vista de la ventana. Mi padre y yo vivíamos en un apartamento diminuto sobre la ferretería. Éramos tan pobres que a veces comíamos solo pan y agua. Mi padre trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana, solo para mantenernos a flote. Se giró hacia Mateo, y en sus ojos había una vulnerabilidad que nadie había visto antes. Pero mi padre nunca perdió su humanidad. Nunca dejó de ayudar a los demás, incluso cuando nosotros mismos no teníamos nada. Recuerdo una vez que le dio nuestro último pan a una mujer con un bebé que tenía aún más hambre que nosotros. Don Sebastián sonrió tristemente. Yo estaba enojado con él. Le grité. Le dije que éramos estúpidos por dar lo poco que teníamos. ¿Y sabes qué me dijo? Mateo negó con la cabeza. Me dijo, Sebastián, el día que dejes de ver a otros como seres humanos dignos de compasión, ese será el día en que pierdas tu propia humanidad. No importa cuánto dinero tengas, si pierdes tu corazón, eres el hombre más pobre del mundo. El millonario caminó de vuelta hacia Mateo y se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Esta noche, un niño de 12 años me enseñó lo que años de éxito me hicieron olvidar. Me enseñó que la riqueza verdadera no está en las cajas fuertes. Está en la capacidad de cambiar vidas. Tomó las manos de Mateo entre las suyas. Acepto tu propuesta, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Mateo. Que no solo seas parte del programa, que seas mi socio, mi igual, porque claramente tienes más sabiduría en tu corazón de niño que yo en toda mi experiencia de vida. Mateo sintió que su garganta se cerraba con emoción. No podía hablar, así que simplemente asintió. Don Sebastián se puso de pie y se giró hacia sus invitados,
que habían presenciado toda la escena en silencio. Señoras y señores, esta noche han sido testigos de mi vergüenza más grande y de mi redención. A partir de este momento, las cosas van a cambiar. Ya no seré el hombre que desprecia a los menos afortunados. Seré el hombre que mi padre quería que fuera. Un hombre del fondo de la habitación, que había estado callado toda la noche, comenzó a aplaudir. Era un aplauso lento, pero genuino. Pronto, otros se unieron. El aplauso creció hasta llenar toda la habitación. Pero no todos estaban contentos. La mujer del vestido de lentejuelas se adelantó con una expresión de disgusto. «Sebastián, ¿te has vuelto loco? ¿Vas a regalar tu fortuna por el sentimentalismo de un niño callejero?» Miró a Mateo con desprecio. Probablemente esto es una estafa elaborada. Probablemente tiene cómplices que lo ayudaron a abrir la caja fuerte. Elena tiene razón, gritó otro invitado. Esto es ridículo. Los pobres siempre serán pobres. Es el orden natural de las cosas. Pero antes de que don Sebastián pudiera responder, otra voz habló. Era Ricardo, el guardia de seguridad, que había estado observando desde la puerta. Con el debido respeto, señora, yo estuve afuera de esta puerta toda la noche, dijo Ricardo con voz firme. Nadie entró. Nadie salió. El niño lo hizo solo. Y si me permite decir algo más, hizo una pausa. Yo también crecí en las calles. Fui un niño pobre que no tuvo oportunidades. El señor Aranda me dio trabajo hace 10 años, y eso cambió mi vida. Si él hubiera sido entonces el hombre que está siendo ahora, tal vez yo habría llegado mucho más lejos. Tal vez habría tenido la oportunidad de ir a la universidad, de ser más que un guardia de seguridad. El silencio cayó nuevamente sobre la habitación. Ricardo había tocado una verdad incómoda. Incluso entre los empleados de don Sebastián, había historias de oportunidades perdidas y potencial desperdiciado. Don Sebastián miró a Ricardo con una expresión de sorpresa y remordimiento. Ricardo, yo no sabía que tú. Nunca preguntó. Señor, dijo Ricardo simplemente. Para usted, yo era solo el guardia, no una persona con una historia. El millonario cerró los ojos, absorbiendo otra lección dolorosa. Cuando los abrió, había determinación en ellos. Tienes razón, y eso también va a cambiar. Se giró hacia todos sus empleados presentes. A partir de mañana, quiero entrevistas personales con cada uno de ustedes. Quiero conocer sus historias, sus sueños, sus metas. Y quiero ayudarlos a alcanzarlas. Luego se dirigió a los invitados escépticos. En cuanto a ustedes que piensan que esto es una locura, tienen razón en una cosa. Voy a regalar mi fortuna. Pero no la estoy regalando. La estoy invirtiendo en el recurso más valioso que existe, el potencial humano. Y si no pueden entender eso, entonces la puerta está abierta. Sonly bienvenidos a irse. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Algunos comenzaron a retirarse, murmurando su desaprobación. Pero sorprendentemente, la mayoría se quedó. Y algunos comenzaron a acercarse. Un hombre mayor con un traje elegante se adelantó. Sebastián, soy Eduardo Mendoza. Hemos sido socios de negocios durante 15 años, pero esta es la primera vez que siento que realmente te conozco. Extendió su mano. Cuenta conmigo. Mi empresa de construcción puede ayudar a construir instalaciones para tu programa. Sin costo. Una mujer joven con un vestido azul también se adelantó. Soy Cristina Vargas. Dirijo una cadena de escuelas privadas. Puedo ofrecer becas y maestros para educar a estos niños. Uno por uno, algunos de los invitados comenzaron a ofrecer su ayuda. No todos, pero suficientes para hacer una diferencia real. Mateo observaba todo esto con asombro.
Había venido a esta mansión esperando, en el mejor de los casos, conseguir algo de comida. Ahora estaba presenciando el nacimiento de algo mucho más grande. Algo que podría cambiar innumerables vidas. Don Sebastián se giró hacia Mateo con una sonrisa genuina. La primera sonrisa real que Mateo había visto en su rostro. Parece que tenemos trabajo que hacer, socio. Sí, señor, respondió Mateo, sonriendo también. Solo una cosa más, dijo don Sebastián, caminando hacia la caja fuerte. Dijiste que no querías los 100 millones de euros. Y respeto eso. Pero no puedes cambiar el mundo con el estómago vacío y sin un lugar donde dormir. Abrió la caja fuerte nuevamente y sacó varios fajos de billetes. Esto es 1 millón de euros. No es un regalo. Es tu salario como mi socio y cofundador de la Fundación Aranda Mateo. Le entregó el dinero a Mateo. Úsalo sabiamente, para cuidar de ti mismo mientras trabajamos juntos para ayudar a otros. Mateo tomó el dinero con manos temblorosas. 1 millón de euros. Seguía siendo más dinero del que jamás había imaginado tener. Pero ahora no se sentía como una victoria egoísta. Se sentía como una responsabilidad. Una herramienta para hacer el bien. Gracias, señor Aranda, dijo Mateo. No lo decepcionaré. No decepcionaré a su padre. Lo sé, respondió don Sebastián, colocando una mano sobre el hombro de Mateo. Y por favor, llámame Sebastián. Los socios no necesitan formalidades. El sol ya había salido completamente, bañando el estudio con luz dorada. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Ahora, dijo Sebastián, frotándose las manos, lo primero es lo primero. Necesitas comida, ropa limpia y un lugar donde dormir. Tenemos habitaciones de sobra en esta mansión. Elige la que quieras. ¿De verdad?, preguntó Mateo, sin poder creerlo. De verdad. Y mañana, bueno, técnicamente hoy, ya que es de mañana, comenzaremos a planear la fundación. Pero por ahora, necesitas descansar. Sebastián llamó a una empleada doméstica llamada María, una mujer amable de unos 50 años con una sonrisa cálida. María, por favor prepara la habitación azul para nuestro invitado especial. Y tráele el desayuno más grande que puedas preparar. Este joven héroe debe estar hambriento. María miró a Mateo y sus ojos se llenaron de lágrimas de ternura. Por supuesto, señor. Venga conmigo, jovencito. Vamos a cuidar de usted. Mientras Mateo seguía a María fuera del estudio, se giró una última vez para mirar a Sebastián. El millonario estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo la caja de terciopelo negro con la carta de su padre. La luz del amanecer lo bañaba, y por un momento, Mateo no vio a un hombre rico y poderoso. Vio a un niño que había perdido su camino y finalmente lo había encontrado nuevamente. Gracias, Mateo, dijo Sebastián sin girarse. Gracias por recordarme quién soy realmente. Mateo no respondió. Simplemente sonrió y siguió a María por los pasillos lujosos de la mansión que, hasta hace unas horas, había parecido un mundo inalcanzable. María lo llevó a una habitación que era más grande que cualquier lugar donde Mateo había vivido. La cama era enorme, con sábanas blancas que parecían nubes. Había un baño privado con una bañera profunda. Las ventanas daban a un jardín hermoso donde los pájaros comenzaban a cantar sus canciones matutinas. El baño está allí, dijo María, señalando la puerta. Hay toallas limpias y todo lo que necesita. Tómese su tiempo para bañarse. Mientras tanto, traeré ropa limpia y prepararé su desayuno. ¿Le gustan los huevos revueltos? Mateo asintió, sin poder hablar. Todo era demasiado abrumador. María se acercó y le dio un abrazo maternal. Eres un niño muy especial, susurró. Muy especial. Que Dios te bendiga.
Cuando María se fue, Mateo se quedó solo en la habitación. Por un momento, simplemente giró en círculos, tratando de absorber todo. Luego corrió al baño y abrió la llave de la bañera. El agua caliente comenzó a llenar la tina, creando vapor que empañaba los espejos. Mateo se quitó su ropa sucia y rasgada y se metió en el agua caliente. Fue la sensación más maravillosa que había experimentado en años. El calor penetró sus músculos doloridos. La suciedad de meses comenzó a desprenderse de su piel. Y allí, en esa bañera, Mateo finalmente se permitió llorar. Lloró por todos los años de sufrimiento. Lloró por su madre que no estaba aquí para ver este momento. Lloró por su padre que lo había abandonado. Lloró por todos los otros niños que seguían en las calles, pasando frío y hambre. Pero también lloró de felicidad, porque sabía que ahora tenía el poder de cambiar las cosas. No solo para él, sino para todos ellos. Después de bañarse y ponerse la ropa limpia que María había dejado en la puerta, pantalones nuevos, una camisa suave y zapatos que realmente le quedaban bien, Mateo bajó al comedor. La mesa estaba puesta con un desayuno que parecía salido de un sueño. Huevos revueltos, tocino crujiente, pan recién horneado con mantequilla, frutas frescas, jugo de naranja y chocolate caliente. Mateo se sentó y comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado. Sebastián entró al comedor mientras Mateo comía. Se había cambiado de ropa y se veía más relajado, aunque sus ojos todavía mostraban las lágrimas de la noche. ¿Puedo unirme?, preguntó. Por supuesto, respondió Mateo. Sebastián se sentó frente a él y pidió un café. Durante varios minutos, comieron en silencio cómodo. Finalmente, Sebastián habló. Mateo, quiero que sepas algo. Lo que hiciste esta noche, no solo cambiaste mi vida, salvaste mi alma. Mateo dejó de comer y miró al hombre frente a él. Yo solo abrí una caja fuerte. No, dijo Sebastián, negando con la cabeza. Abriste algo mucho más difícil de abrir. Abriste mi corazón. Un corazón que había estado cerrado durante décadas. Un corazón que había olvidado cómo sentir compasión, cómo ver a otras personas como seres humanos en lugar de escalones para subir más alto. El millonario tomó un sorbo de su café antes de continuar. Cuando mi padre murió, guardé su carta en la caja fuerte más segura que pude encontrar. Pensé que la estaba protegiendo, pero en realidad, la estaba enterrando. La estaba escondiendo, porque leerla me recordaba todas las formas en que lo había decepcionado. Sebastián miró por la ventana. Es más fácil ser cruel cuando no tienes que enfrentar tu propia hipocresía. ¿Por qué se volvió así?, preguntó Mateo suavemente. ¿Qué pasó después de que su padre murió? Sebastián suspiró profundamente. El mundo de los negocios es brutal, Mateo. Para tener éxito, pensé que tenía que ser más duro que todos los demás. Más despiadado. Más frío. Cada vez que mostraba compasión, alguien intentaba aprovecharse de mí. Cada vez que confiaba en alguien, me traicionaban. Así que construí muros. Muros alrededor de mi corazón. Y eventualmente, esos muros se volvieron tan altos que olvidé que había un corazón dentro. Mateo escuchaba atentamente, comprendiendo que incluso las personas ricas tienen sus propias batallas y dolor. Pero esta noche, continuó Sebastián, un niño de 12 años derribó esos muros. No con fuerza, no con dinero, sino con algo mucho más poderoso. Con dignidad, con inteligencia, con humanidad. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines que se extendían más allá. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Pasé décadas acumulando riqueza, pensando que el dinero me haría feliz. Pero la única vez en los últimos 20 años que me he sentido verdaderamente vivo, verdaderamente humano, fue esta noche.
Cuando finalmente dejé de esconderme detrás de mi arrogancia y admití mis errores. Mateo terminó su desayuno y se limpió la boca con una servilleta. Mi mamá solía decir que el dolor nos hace más fuertes, pero la bondad nos hace más humanos. Sebastián se giró y sonrió. Tu madre era una mujer muy sabia. Me hubiera gustado conocerla. A ella también le hubiera gustado conocerlo, dijo Mateo. Ella siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando no había nada bueno que ver. Los dos se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos y memorias. Finalmente, Sebastián regresó a la mesa y sacó un cuaderno y una pluma. Bien, dijo, su voz ahora llena de energía y propósito. Empecemos a planear. Tenemos una fundación que construir y vidas que cambiar. Durante las siguientes horas, Mateo y Sebastián trabajaron juntos, esbozando ideas y planes. Hablarían con arquitectos para diseñar centros donde los niños de la calle pudieran vivir y estudiar. Contratarían maestros, psicólogos y trabajadores sociales. Crearían programas de mentoría donde empresarios exitosos guiarían a los niños. Establecerían becas para universidades. El sol de junio brillaba intensamente sobre Madrid mientras una multitud se reunía frente a un edificio moderno y hermoso en las afueras de la ciudad. Las cámaras de televisión capturaban cada momento, los periodistas hablaban emocionadamente a sus micrófonos, y cientos de personas esperaban con anticipación. Era el día de la inauguración oficial de la Fundación Aranda Mateo, pero todos la conocían simplemente como la Casa de las Segundas Oportunidades. El edificio era espectacular. 3 pisos de arquitectura moderna con grandes ventanas que permitían que la luz natural inundara cada rincón. Había aulas equipadas con la última tecnología, dormitorios cómodos y acogedores, una biblioteca gigantesca, comedores espaciosos, áreas de recreación, canchas deportivas, y jardines hermosos donde los niños podían jugar y soñar. Pero más importante que el edificio era lo que representaba: esperanza. Mateo estaba de pie frente al espejo de su nueva habitación en la fundación, ajustándose la corbata de su traje nuevo. Ya no era el niño harapiento que temblaba bajo la lluvia hace 6 meses. Su cabello estaba limpio y bien cortado, su rostro había ganado color saludable, y había crecido varios centímetros gracias a la buena alimentación. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, brillantes, inteligentes y llenos de compasión. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo. Sebastián entró, también vestido con un traje elegante, pero había algo diferente en él. Ya no caminaba con la arrogancia de antes. Había una humildad en su postura, una calidez en sus ojos que no existía 6 meses atrás. ¿Listo para el gran día, socio?, preguntó Sebastián con una sonrisa genuina. Nervioso, admitió Mateo. Hay mucha gente allá afuera. Lo sé, pero recuerda, no estás solo. Nunca más estarás solo. Durante los últimos 6 meses, la relación entre Mateo y Sebastián había evolucionado de una manera hermosa. Sebastián no lo había tratado como un proyecto de caridad o como una mascota. Lo había tratado como un igual, como un socio verdadero. Habían trabajado lado a lado, tomando decisiones juntos, aprendiendo uno del otro. Sebastián había inscrito a Mateo en las mejores escuelas privadas, donde el niño había sobresalido en matemáticas, ciencias y literatura. Los maestros estaban asombrados por su capacidad de aprendizaje. Lo que había perdido en años de educación formal, lo compensaba con su hambre insaciable de conocimiento. Pero Mateo no había olvidado de dónde venía. Cada fin de semana, salía a las calles con trabajadores sociales para encontrar a otros niños que necesitaban ayuda. Hablaba con ellos, compartía su historia, y les ofrecía la misma oportunidad que él había recibido. Vamos, dijo Sebastián. Es hora.
Bajaron juntos por las escaleras del edificio y salieron a la plataforma donde se llevaría a cabo la ceremonia de inauguración. La multitud estalló en aplausos cuando los vieron aparecer. Entre la multitud, Mateo reconoció muchos rostros. Estaba Ricardo, el guardia de seguridad, quien ahora era el director de seguridad de toda la fundación. Estaba María, la empleada doméstica, quien había sido promovida a directora de servicios residenciales. Estaban los empresarios que habían ofrecido su ayuda aquella noche: Eduardo Mendoza, Cristina Vargas y muchos otros. Pero lo que más emocionó a Mateo fue ver las caras de los niños. 50 niños de las calles de Madrid, todos limpios, bien alimentados, con ropa nueva y sonrisas en sus rostros. Estos eran los primeros 50 que serían acogidos en la fundación. El inicio de algo que cambiaría miles de vidas en los años venideros. El alcalde de Madrid subió al podio primero y dio un discurso sobre la importancia de la inversión social y la responsabilidad comunitaria. Luego habló un representante del gobierno nacional, elogiando la iniciativa de Sebastián. Finalmente, le tocó el turno a Sebastián. Se acercó al micrófono y por un momento, simplemente miró a la multitud en silencio. Cuando habló, su voz temblaba con emoción. Señoras y señores, distinguidos invitados, queridos niños, comenzó. Hace 6 meses yo era un hombre diferente. Era rico en dinero pero pobre en espíritu. Medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Veía a los menos afortunados no como seres humanos, sino como... Hizo una pausa, su voz quebrándose. Como basura, como obstáculos, como recordatorios incómodos de que el mundo no era perfecto. La multitud estaba en silencio absoluto, pendiente de cada palabra. Pero una noche fría de diciembre, un niño de 12 años me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes. Se guarda en el corazón. Me enseñó que la inteligencia no es un privilegio de los ricos. Es un don que Dios distribuye sin discriminación. Y me enseñó que la dignidad humana no tiene precio. Sebastián se giró hacia Mateo y extendió su mano. Mateo, ¿podrías acompañarme aquí? Mateo se puso de pie y caminó hacia el podio. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Sebastián colocó una mano sobre su hombro. Este joven, continuó Sebastián, no solo abrió mi caja fuerte, abrió mi corazón. Me recordó una promesa que le hice a mi padre hace muchos años. Una promesa que había olvidado. Una promesa de nunca perder mi humanidad sin importar cuánto éxito tuviera. Sebastián sacó la caja de terciopelo negro de su bolsillo, la misma que Mateo había encontrado en la caja fuerte aquella noche. La abrió y sacó la carta de su padre. Mi padre escribió en esta carta: cuando tengas la oportunidad, devuelve la bondad al mundo. Sebastián miró directamente a las cámaras. Pues bien, papá, finalmente estoy cumpliendo esa promesa. Y voy a dedicar el resto de mi vida a ello. Los aplausos estallaron como un trueno. Muchas personas en la multitud tenían lágrimas en los ojos. Era un momento que trascendía la simple inauguración de un edificio. Era el testimonio de la transformación de un hombre. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, Sebastián le pasó el micrófono a Mateo. Ahora, me gustaría que escucharan a mi socio, mi amigo, y el verdadero corazón de esta fundación. Mateo, el escenario es tuyo. Mateo tomó el micrófono con manos temblorosas. Miró a la multitud, a todas esas caras esperando escuchar sus palabras. Por un momento, el pánico lo invadió. ¿Qué podía decir él, un niño de las calles, que pudiera importarle a todas estas personas importantes? Pero entonces, sus ojos se posaron en los 50 niños que estaban sentados en la primera fila. Vio sus rostros llenos de esperanza, de miedo,
de incertidumbre. Vio en ellos lo que había sido él mismo hace solo 6 meses. Y supo exactamente qué decir. Cuando tenía 5 años, comenzó Mateo, su voz temblando al principio pero ganando fuerza. Mi mamá murió. Cuando tenía 6, mi papá me abandonó. Desde entonces hasta hace 6 meses, viví en las calles. Dormí en cajas de cartón. Comí de la basura. Fui invisible para la mayoría de las personas que pasaban a mi lado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Pero nunca dejé de soñar. Nunca dejé de aprender. Nunca dejé de creer que había algo más para mí en este mundo. Y tenía razón, pero no porque fuera especial. No porque fuera más inteligente que otros niños en las calles, sino porque tuve una oportunidad. Mateo señaló hacia los 50 niños. Cada uno de estos niños que ven aquí tiene talento. Cada uno tiene sueños. Cada uno tiene potencial para hacer cosas increíbles. La única diferencia entre ellos y los niños que van a escuelas caras y viven en casas bonitas es la oportunidad. Eso es todo. Solo la oportunidad. Su voz creció más fuerte, más apasionada. Esta fundación no es caridad. Es justicia. Es darles a estos niños lo que siempre debieron tener. La oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. La oportunidad de convertirse en doctores, ingenieros, maestros, artistas o cualquier cosa que sueñen ser. Mateo miró directamente a las cámaras, sabiendo que miles de personas estaban viendo esto en sus casas. Y quiero decirle algo a cada niño que está ahí afuera en las calles en este momento. Cada niño que está pasando hambre, frío o miedo. No están solos. No son invisibles. Valen tanto como cualquier otra persona en este mundo. Y ahora tienen un lugar donde pueden venir. Un lugar donde serán vistos, escuchados y valorados. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Mateo ahora, pero no le importaba. Mi mamá solía decirme que el verdadero valor de una persona está en su corazón. Y tenía razón. Pero también quiero agregar algo. El verdadero valor de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Y hoy, Madrid, España, y todos los que nos están viendo, están dando un paso hacia una sociedad más justa. Mateo bajó el micrófono y la multitud estalló en aplausos. Pero estos no eran aplausos educados. Eran aplausos de personas genuinamente conmovidas. Muchas personas estaban llorando abiertamente. Los 50 niños se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir también, algunos con lágrimas en sus rostros. Sebastián abrazó a Mateo fuertemente. Tu madre estaría tan orgullosa, susurró en su oído. Yo estoy orgulloso. Después de los discursos, comenzó el recorrido oficial del edificio. Mateo y Sebastián guiaron a los invitados a través de las instalaciones, mostrando las aulas donde los niños aprenderían, los dormitorios donde dormirían seguros y cómodos, la biblioteca donde podrían perderse en mundos de conocimiento. Pero el momento más emotivo llegó cuando entraron al comedor principal. En la pared principal había un mural gigantesco. Había sido pintado por uno de los artistas más famosos de España, quien había donado su tiempo y talento a la fundación. El mural mostraba una escena que Mateo reconoció inmediatamente. Era él mismo, de pie bajo la lluvia, mirando a través de las ventanas de la mansión de Sebastián aquella noche de diciembre. Pero el mural no terminaba ahí. Se extendía a lo largo de toda la pared, mostrando la transformación. Mateo abriendo la caja fuerte, Mateo y Sebastián trabajando juntos, y finalmente, un grupo de niños de todas las edades y orígenes, tomados de las manos, con sonrisas en sus rostros y estrellas brillando en sus ojos. En la parte inferior del mural había una inscripción en letras doradas. La verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes. Se guarda en el corazón. Mateo se quedó mirando el mural durante largos minutos, sin poder hablar. Era su historia.
Era la historia de su transformación. Pero más que eso, era una promesa. Una promesa de que su historia no terminaría con él. Que se repetiría cientos, miles de veces con otros niños que recibirían la misma oportunidad. Una niña pequeña de unos 7 años se acercó tímidamente a Mateo. Tenía el cabello oscuro enredado y ojos grandes llenos de curiosidad. Era una de los 50 niños que serían acogidos ese día. «Señor Mateo», dijo con voz suave. Mateo se arrodilló para quedar a su altura. «Solo Mateo está bien. ¿Cómo te llamas?» «Me llamo Sofía», respondió la niña. Yo también vivía en las calles. Como tú. Lo sé, dijo Mateo gentilmente. Y ahora estás aquí. Estás a salvo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿De verdad no tengo que volver allá? ¿De verdad puedo quedarme aquí? Mateo sintió un nudo en la garganta. Recordaba perfectamente esa sensación de no atreverse a creer que algo bueno podría ser permanente. «De verdad», le aseguró. «Este es tu hogar ahora. Y vamos a cuidar de ti. Vas a ir a la escuela, vas a tener comida todos los días, vas a tener amigos, y vas a tener la oportunidad de ser todo lo que sueñes ser». Sofía lo abrazó repentinamente, enterrando su cara en su hombro. Mateo la abrazó de vuelta, sintiendo como todo su cuerpo temblaba con sollozos de alivio y esperanza. Cuando Sofía finalmente se separó, tenía una sonrisa tímida en su rostro. «¿Sabes qué quiero ser cuando crezca?», preguntó. «¿Qué?», preguntó Mateo. «Quiero ser como tú. Quiero ayudar a otros niños como nosotros». Mateo sintió que su corazón se expandía en su pecho. Era exactamente lo que esperaba. No solo estaban salvando a 50 niños. Estaban creando una cadena de bondad que se extendería por generaciones. «Entonces vas a ser increíble en eso», le dijo a Sofía. «Porque ya tienes lo más importante, un corazón bondadoso». Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y los 50 niños estaban acomodándose en sus nuevas habitaciones, Mateo y Sebastián se sentaron juntos en el jardín de la fundación. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. «¿Sabes?», dijo Sebastián, mirando hacia las estrellas. «Mi padre solía traerme aquí cuando era niño. Bueno, no exactamente aquí, pero a un lugar como este. Un parque cerca de nuestra ferretería. Nos sentábamos bajo las estrellas y él me contaba historias sobre las constelaciones». «¿Qué tipo de historias?», preguntó Mateo. «Historias de héroes y monstruos, de dioses y mortales, de amor y sacrificio». Sebastián sonrió con nostalgia. Pero su historia favorita era la de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. «Mi padre decía que esa era la esencia de la verdadera nobleza. Sacrificar tu comodidad para iluminar el camino de otros». «Tu padre era un hombre sabio», dijo Mateo. «Lo era. Y durante muchos años, olvidé sus enseñanzas. Me convertí en todo lo que él temía que me convertiría. Pero tú», Sebastián miró a Mateo, «tú me recordaste quien se suponía que debía ser». «No fui solo yo», dijo Mateo. «Tú decidiste cambiar. Nadie puede obligar a otra persona a cambiar. Tienen que querer hacerlo ellos mismos». Sebastián asintió pensativamente. «Tienes razón, pero a veces necesitamos un espejo que nos muestre quienes nos hemos convertido. Tú fuiste ese espejo para mí». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos de la noche. Desde el edificio, podían escuchar risas ocasionales de los niños que todavía estaban despiertos, emocionados por su nueva vida. «¿Mateo?», dijo Sebastián después de un rato. «Sí, hay algo que he querido preguntarte durante meses, pero nunca encontré el momento adecuado». Hizo una pausa. «¿Alguna vez has pensado en tener una familia nuevamente?».
Mateo se giró para mirarlo, confundido. ¿Qué quieres decir? Sebastián respiró profundamente. Quiero decir, me preguntaba si te gustaría que yo te adoptara oficialmente. No como un empleado o un socio, sino como mi hijo. Mateo se quedó sin palabras. De todas las cosas que había imaginado que Sebastián podría decir, esa no estaba en la lista. ¿De verdad? Finalmente logró decir. ¿De verdad? Respondió Sebastián. Has llenado un vacío en mi vida que no sabía que existía. Me has enseñado a amar nuevamente, a sentir nuevamente, a ser humano nuevamente. Y yo, bueno, me gustaría tener la oportunidad de ser para ti lo que mi padre fue para mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. Durante años, había soñado con tener una familia nuevamente, con tener un padre que lo cuidara, que lo guiara, que lo amara. Pero, continuó Sebastián rápidamente, no quiero presionarte. Si prefieres mantener las cosas como están, lo entiendo completamente. Solo quería que supieras que la oferta está ahí. Mateo se limpió las lágrimas y sonrió. Me encantaría, dijo. Me encantaría ser tu hijo. Sebastián soltó un suspiro de alivio y felicidad. Se abrazaron allí bajo las estrellas, dos almas que habían encontrado redención y familia en el lugar más inesperado. Hay una cosa más, dijo Sebastián cuando se separaron. Quiero que sepas que no estoy tratando de reemplazar a tu madre o a tu padre biológico. Ellos siempre serán parte de ti. Solo quiero añadir a esa historia. Ser un capítulo nuevo, no borrar los capítulos anteriores. Lo sé, dijo Mateo. Y mamá habría estado feliz de saber que encontré a alguien que me cuida. Ella siempre quiso eso para mí. Los dos se quedaron en el jardín hasta altas horas de la noche, hablando de planes para el futuro, compartiendo recuerdos del pasado, y simplemente disfrutando de la compañía del otro. 2 años después, la Fundación Aranda Mateo había crecido más allá de las expectativas más optimistas de cualquiera. Ya no era solo un edificio en Madrid. Ahora había 6 centros en toda España, acogiendo a más de 300 niños. Había planes para expandirse a otros países de Europa y América Latina. Pero más importante que los números era el impacto en las vidas individuales. De los 50 niños originales, todos estaban prosperando. Algunos habían descubierto talentos increíbles en música o arte. Otros sobresalían en ciencias o matemáticas. Todos estaban recibiendo el amor, la educación y las oportunidades que merecían. Sofía, la pequeña niña que había abrazado a Mateo aquel primer día, ahora tenía 9 años y estaba sobresaliendo en literatura. Había escrito un cuento sobre una mariposa que aprendía a volar después de estar atrapada en una tormenta. Era claramente una metáfora de su propia vida, y era hermoso. Mateo ahora tenía 14 años. Había crecido alto y fuerte. Seguía siendo excepcionalmente inteligente, pero había desarrollado también otras cualidades: liderazgo, empatía y una capacidad increíble para inspirar a otros. Dividía su tiempo entre sus estudios avanzados, trabajar en la fundación y ser simplemente un adolescente normal. Sebastián había cambiado también. Su cabello ahora tenía más canas, pero su rostro mostraba una paz que nunca había tenido antes. Había vendido muchos de sus negocios menos éticos y había reorientado su imperio hacia empresas socialmente responsables. Había establecido salarios justos para todos sus empleados, había creado programas de beneficios generosos, y había transformado completamente su reputación de tiburón despiadado a filántropo visionario. Una tarde de otoño, Mateo estaba en su habitación estudiando para un examen de física cuando escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», dijo. Sebastián entró con una expresión seria en su rostro. «Mateo, hay alguien que quiere verte. Está abajo en mi oficina». «¿Quién?»,
Preguntó Mateo, cerrando su libro. Es mejor que bajes y lo veas tú mismo. ¿Por qué? Fue todo lo que logró decir. ¿Por qué me dejaste? Su padre se desmoronó, cayendo de rodillas con sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Porque era un cobarde, dijo entre lágrimas. Porque no pude manejar la muerte de tu madre. Porque caí en la depresión y el alcohol. Porque pensé que estarías mejor sin mí. Pero estaba equivocado, tan terriblemente equivocado. Mateo sintió lágrimas ardiendo en sus propios ojos, pero las contuvo. Me dejaste en las calles, dijo, su voz temblando. Tenía 6 años. Pasé hambre. Pasé frío. Estuve solo. Lo sé, lloró su padre. Lo sé, y nunca podré perdonarme por eso. He vivido cada día de los últimos 8 años con esa culpa. Intenté suicidarme 3 veces, pero siempre algo me detenía. La esperanza de que tal vez, algún día, podría encontrarte y pedirte perdón. Sebastián colocó una mano gentil en el hombro de Mateo. No tienes que hablar con él si no quieres, dijo suavemente. Puedes irte ahora mismo. La decisión es completamente tuya. Mateo miró a Sebastián, el hombre que lo había adoptado, que lo había amado, que había sido más padre para él en 2 años de lo que su padre biológico había sido en toda su vida. Luego miró a su padre, todavía de rodillas en el suelo, roto y llorando. Y en ese momento, Mateo recordó algo que su madre solía decir. El perdón no es para la persona que te lastimó, cariño. Es para ti, para liberarte del peso del odio. Mateo se acercó lentamente a su padre y se arrodilló frente a él. No puedo simplemente olvidar lo que hiciste, dijo Mateo, su voz firme pero no cruel. No puedo actuar como si los últimos 8 años no hubieran sucedido. Me cambiaron. Me hicieron quien soy hoy. Su padre asintió, sin poder mirarlo a los ojos. Pero, continuó Mateo, he aprendido algo en los últimos 2 años. He aprendido que todos somos humanos. Todos cometemos errores. Todos tenemos debilidades. Y todos merecemos la oportunidad de redención si realmente la buscamos. Su padre finalmente levantó la vista, esperanza brillando en sus ojos llorosos. ¿Eso significa? Significa que te perdono, dijo Mateo. No significa que olvidaré. No significa que las cosas volverán a ser como antes. Pero significa que te doy la oportunidad de ser parte de mi vida nuevamente. Si realmente quieres estar aquí. Si realmente has cambiado. Su padre lo abrazó con tanta fuerza que Mateo apenas podía respirar. He cambiado, susurró su padre. Llevo sobrio 3 años. He estado trabajando, ahorrando, intentando ser el hombre que tu madre quería que fuera. Cuando vi en las noticias lo que habías logrado, lo que te habías convertido, sentí tanto orgullo pero también tanta vergüenza. Vergüenza porque no estuve allí para verte crecer. Cuando se separaron, Sebastián se acercó. Señor, dijo, dirigiéndose al padre de Mateo. Mateo es mi hijo ahora, legal y emocionalmente. Y lo protegeré con mi vida. Si realmente quieres ser parte de su vida, tendrás que ganártelo. No con palabras, sino con acciones. Lo entiendo, dijo el padre de Mateo. Y lo respeto. Usted hizo por mi hijo lo que yo no pude hacer. Le dio el amor y el cuidado que merecía. Siempre estaré agradecido por eso. Los 3 hombres se quedaron allí, en esa oficina, navegando por emociones complejas y situaciones imperfectas. Porque así era la vida. No había finales perfectamente envueltos. No había resoluciones simples. Solo había personas haciendo lo mejor que podían con las circunstancias que enfrentaban. 5 años después, Mateo ahora tenía 19 años y estaba estudiando Ingeniería y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Era uno de los estudiantes más brillantes de su generación, pero nunca había perdido su humildad o su conexión con de dónde venía. La Fundación Aranda Mateo ahora operaba en 12 países, ayudando a más de 5.000 niños. Había inspirado docenas de iniciativas similares en todo el mundo.
El modelo que Mateo y Sebastián habían creado se había convertido en un estándar de oro para programas de intervención infantil. Sebastián ahora tenía 64 años. Su salud había declinado un poco en los últimos años, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Había establecido su testamento dejando la mayor parte de su fortuna a la fundación, asegurando que continuaría su trabajo por generaciones después de que él se fuera. El padre de Mateo, Carlos, había permanecido sobrio y había trabajado duro para reconstruir su relación con su hijo. Nunca sería lo que había sido cuando Mateo era pequeño, pero había encontrado un nuevo tipo de relación. Carlos ahora trabajaba en la fundación como consejero de adicciones, ayudando a padres que luchaban con los mismos demonios que él había enfrentado. Había encontrado propósito en convertir su mayor error en su mayor contribución. Era una tarde de primavera cuando Sebastián pidió ver a Mateo en su oficina. Cuando Mateo llegó, encontró a Sebastián sentado detrás de su escritorio, con la misma caja de terciopelo negro que había iniciado todo. «Siéntate, hijo», dijo Sebastián, y Mateo notó que su voz sonaba cansada. «¿Estás bien?», preguntó Mateo, preocupado. «Estoy bien», aseguró Sebastián. Solo, viejo, irreflexivo, abrió la caja de terciopelo y sacó la carta de su padre. «¿Sabes? He leído esta carta 1000 veces desde aquella noche hace 7 años. Cada vez que la leo, encuentro algo nuevo en ella. Algún matiz que no había notado antes. Es una carta hermosa», dijo Mateo. «Lo es. Y me hizo pensar que debería escribir mi propia carta. Para ti. Para cuando yo ya no esté aquí». «No hables así», dijo Mateo rápidamente. «Vas a estar aquí por muchos años más». Sebastián sonrió gentilmente. Tal vez no. Pero de cualquier manera, quiero que tengas esto». Le entregó a Mateo un sobresellado con su nombre escrito en la caligrafía elegante de Sebastián. «No lo abras ahora», dijo. «Ábrelo cuando realmente lo necesites. Cuando enfrentes una decisión difícil, o cuando dudes de ti mismo, o cuando necesites recordar lo lejos que has llegado». Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. «Sebastián, yo, SHHH», lo interrumpió Sebastián. «No necesitas decir nada. Solo quiero que sepas que estos últimos 7 años han sido los mejores de mi vida. No por el dinero, no por el reconocimiento, sino porque finalmente encontré lo que estaba buscando toda mi vida: propósito. Y amor. Amor, tal vez no. Pero de cualquier manera, quiero que tengas esto». Le entregó a Mateo un sobresellado con su nombre escrito en la caligrafía elegante de Sebastián. «No lo abras ahora», dijo. «Ábrelo cuando realmente lo necesites». Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. «Sebastián, yo, SHHH», susurró. «No hace falta decir nada. Solo recuerda esto: el amor verdadero no siempre se queda, pero siempre deja una huella». Mateo asintió en silencio, guardó el sobre y entendió que algunas personas llegan a nuestra vida solo para enseñarnos a seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y acompáñanos en más cuentos emocionales que dejan huella.